Iniciamos con nuestra clase de español y recordemos que la sesión pasada iniciamos un proyecto relacionado con los textos informativos. Hoy vamos a aprender sobre los enunciados interrogativos y vamos a leer la información de las páginas 39 y 40. Vamos a reflexionar sobre la importancia de formular preguntas para investigar sobre un tema. Dice la selección de un tema. Recuerden que nuestro proyecto es hacer un texto expositivo, chicos. Entonces nuestro primer paso es elegir un tema. Entre todo el grupo, revisen qué temas investigarán en alguna de las siguientes asignaturas: ciencias naturales, geografía o historia. Elijan uno para todo el grupo. Todavía no lo vamos a elegir hasta la sesión de mañana. Nos toca elegir y formular las preguntas. Hoy solamente vamos a conocer un poquito de los pasos. En equipo van a buscar información más precisa, completa y concisa sobre el tema. Pero antes de comenzar, repasemos algunas pistas que para detectar dónde está la información. La búsqueda de la información. Para empezar a buscar información sobre un tema, lo primero es identificar qué quieres saber y dónde lo puedes encontrar. Por esta razón, es importante que aprendas a localizar información en fuentes adecuadas. Podrías consultar una enciclopedia temática, pero ¿qué palabra buscarías ahí? Para esto debes determinar cuáles son las palabras claves que necesitas investigar. Si tu tema es solo una pequeña parte de uno más grande, ¿cómo podrías encontrar la palabra clave en un libro? Puedes revisar el índice general, el sumario o la tabla de contenido del libro. Preguntas para elegir un tema. Por medio de lluvia de ideas, elaboren preguntas acerca de un tema. Por ejemplo, de desastres naturales: ¿qué es un desastre natural? ¿Cómo se clasifican los desastres naturales? ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo puede afectar a los humanos? Escriben otras preguntas en su cuaderno. Como habrá notado, una vez delimitado el tema, necesitas saber qué es un desastre natural para después indagar por qué hay diferentes tipos y cuáles son sus características. Palabras claves. En una pregunta pueden haber una o dos palabras claves que indiquen lo que se desea saber sobre algún tema. Acostumbra a subrayarla para no perder de vista lo que buscas. Por ejemplo, ¿qué tipo de fenómeno es un huracán? Identifica y marca las palabras claves de las preguntas anteriores de las que elabores. Entonces las palabras claves, chicos, son, por ejemplo, desastre natural, clasificación, características, afectar. Entonces, ahorita vamos a hablar sobre qué tipo de preguntas hay, qué son las palabras claves, y mañana, nuestra actividad de mañana es elegir un tema y vamos solo a formular las preguntas de lo que queremos saber de ese tema. Pero eso lo vamos a hacer mañana. Ahorita vamos a leer la siguiente información sobre los enunciados interrogativos. Dice: los enunciados interrogativos se utilizan para preguntar con el fin de obtener información. Los signos de interrogación son los que enmarcan una pregunta y por tanto se escriben al inicio y al final del enunciado. Para formular una pregunta también se emplean los interrogativos qué, quién, cómo, cuál, dónde, por qué, cuándo, cuánto y todos estos llevan un acento. Entonces estas son las preguntas con las que casi siempre inician las palabras con las que casi siempre inician las preguntas. Y recuerden, cuando hagan una pregunta, tienen que poner el signo al inicio y al final. Dice: cuando se lee un texto con el fin de obtener información, se buscan vocablos relacionados con dicha información. A estos términos se les llama palabras claves, porque ayudan a saber si en el texto elegido se encuentran los datos que interesan conocer. Las palabras claves cambian de acuerdo con el tema que se investiga. Si yo quiero investigar sobre los seres vivos, pues ¿qué son los seres vivos? En cuanto se clasifican, características de cada uno, y de ahí esas palabritas claves me ayudan a formular las preguntas. Entonces ahorita lo que vamos a hacer como actividad es contestar las actividades de las copias.
escribir los signos a las oraciones que son de pregunta. Dice, ¿quiénes son los astrónomos? Esta sería una pregunta. Son científicos que estudian el universo. Esto ya no es pregunta, entonces a esta no le pongo los signos. Van a identificar cuáles son preguntas y ponen signos. En la segunda actividad van a anotar en la línea la palabra más adecuada, cómo, dónde, cuál, quién y cuándo. Y en la actividad número 3 van a relacionar estas palabras claves con su significado. Y con esto terminamos nuestra actividad del día de hoy.